Vamos a continuar con esta sección, con el segundo parágrafo que corresponde a esta subsección del sistema de administración de justicia, que se llama el derecho como ley, que tiene que ver con el hecho de que la conciencia particular debe saber, debe conocer la ley en la que ha sido puesta el derecho, ¿no? La existencia de la ley implica el paso, decíamos en los parágrafos anteriores, el paso del concepto del derecho a una manera vigente de la ley como una ley universal, que es conocida y sabida. Aquí en el parágrafo que tendremos en esta ocasión, el 212, da continuidad a uno de los aspectos que concluía el parágrafo anterior, que era la posibilidad de colisiones, ¿no? De choques, pero aquí va a ser una colisión muy específica. ¿Qué pasa cuando el derecho que ha sido expresado en una ley, que ha sido puesto en la existencia como ley, una ley particular, con determinaciones o con prevenciones universalistas, no coincide o puede no coincidir o hay una interpretación, una conciencia que dice que no está de acuerdo con la idea del derecho, ¿no? ¿Qué pasa allí con esa colisión? Un poco va a decir Hegel en este momento de la filosofía del derecho, que lo que debe valer es la manera en la que ha sido puesto el derecho, es decir, lo que tiene que valer es la ley como ley positiva, ¿no? Por supuesto que esa no es la última palabra, puesto que esas leyes pueden cambiar, ¿no? Pero en el despliegue, digamos, propio presente de un derecho positivo vigente, va a decir que acá tiene que valer la forma en la que ha sido puesto. ¿Por qué? Porque es la que es sabida, la que es conocida por las conciencias, ¿no? Básicamente, decir lo contrario tendría que ser o bien la disolución de ese orden o directamente, digamos, una disolución caótica o directamente una revolución, ¿no? Pero no es el caso en este momento. Y bueno, procedemos a ver qué nos dice en este parágrafo 212, ¿no? Que es muy chico, muy cortito respecto al parágrafo anterior, el 211, ¿no? Bueno, escribe Hegel, en esta identidad del ser en sí y del ser puesto, solo es vinculante como derecho lo que es ley. Es decir, habíamos dicho desde el principio, desde el parágrafo 209, que lo que estaba en juego aquí eran dos lados del derecho, ¿no? El derecho como la idea del derecho, de acuerdo a su concepto, y del derecho en un primer momento tal como era alcanzado por el particular, por la conciencia particular, pero aquí ese momento se ha desplegado, se han puesto en unidad y ha dado lugar a la ley positiva, ¿no? Hay una identidad entonces en el ser en sí, es decir, en la idea del derecho, el derecho como tal, y el ser puesto de ese mismo derecho, ¿no? en la ley. Bueno, ¿qué pasa? Hay una identidad, pero no es una identidad última, ¿no? Ya se acabó el fin de la historia, ¿no? Es una identidad presente y por lo tanto es posible que haya una inadecuación entre ambas, y por eso dice, entre esas dos caras, la única que es vinculante, es decir, que es vigente, claramente es la ley, ¿no? Es decir, el ser puesto de la ley, lo cual no quiere decir que se anula lo otro, ¿no? Vamos a ver al final del parágrafo cómo reaparece este en sí del derecho, ¿no? Podríamos ponerlo bajo la noción de lo justo. ¿Es la ley vigente es justa? Esa pregunta no es borrada, ¿no? Pero es vinculante solamente en un orden, digamos, jurídico consistente, solamente lo que ha sido puesto como ley, ¿no? Continúa, dado que el ser puesto constituye el lado de la existencia concreta, y no solamente su concepto, sino que tiene existencia concreta, bajo la fórmula de un código que es sabido por todos, en el que también, continúa Hegel, pueden entrar lo contingente de la propia voluntad y de otra particularidad, es decir, dos particularidades que afirman comprender de una determinada manera el contenido de la ley o que disputan sobre la legitimidad y el carácter justo o injusto de una ley. Bueno, dado que existe ese choque, lo que es ley puede incluso ser distinto
continúa Hegel, en su contenido de lo que es el derecho en sí. Es decir, el contenido de la ley puede disputarse de acuerdo a la propia interpretación de una voluntad o de otra, y además de acuerdo a lo que es el derecho en sí. Podríamos ponerlo bajo la idea de lo que es lo justo, ¿no? Pero un poco lo que dice Hegel aquí en este parágrafo es, bueno, carácter vinculatorio es la ley, ¿no? Y va a expresar algo interesante en la nota, porque lo que allí va a decir es cómo opera la ciencia del derecho, que forzosamente tiene que ser, su objeto va a ser el derecho positivo, ¿no? Es decir, la forma en la que ha sido puesta la idea del derecho en existencia, ¿no? En existencia concreta, ¿no? No puede hacerse, no puede operar con la idea de justicia, aunque vamos a ver que reaparece, como decíamos hace un momento, ¿no? En la nota que en el derecho positivo, por tanto, lo que es conforme a la ley constituye la fuente del conocimiento de lo que es derecho, ¿no? No puede ser otra cosa. El legislador, en el momento de legislar, está intentando unificar el en sí del derecho con lo que va a ser puesto. Pero una vez que ha sido puesto, es lo opuesto. La ley, lo que es el objeto del derecho, dice, o propiamente de lo que es de derecho o de acuerdo a derecho, ¿no? Por lo tanto, dice, la ciencia positiva del derecho es en esta medida una ciencia histórica que tiene existencia específica solo en este momento histórico, que tiene a la autoridad como principio suyo, ¿no? Es decir, no es la ciencia, sino una ciencia particular que tiene que presuponer una ley ya dada, que tiene que presuponer la autoridad y la legitimidad que produjo esa ley, y no la puede problematizar, simplemente la tiene que tomar como presupuesta, ¿no? Por lo demás, lo que pueda suceder aún es un asunto del entendimiento, ¿no? Y concierne al ordenamiento externo, a la recopilación, la consecuencia, la aplicación interior y cosas similares, ¿no? Es decir, un poco ese sería ahí es donde ejerce, digamos, ese es su campo de problematización, ¿no? Si el entendimiento se introduce en la naturaleza de la cosa misma, las teorías, por ejemplo, la del derecho criminal, muestran lo que él adereza con su razonamiento a base de principios, ¿no? Otra vez se introduce la contingencia, ¿no? Mientras, dice, la ciencia positiva, por una parte, tiene no solo al derecho, sino también el deber necesario de deducir a partir de sus datos positivos tanto los progresos históricos como las aplicaciones y subdivisiones de las determinaciones jurídicas dadas en todos sus detalles, y sacar sus consecuencias. Por otra parte, al menos no debe sorprenderse absolutamente, aunque también considere esto como una pregunta extraña, subraya, para su ocupación, si se le pregunta ahora, después de todas esas pruebas, si una determinación jurídica es racional, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? A pesar de esto, a pesar de que el terreno en el que se mueve el derecho, que es el derecho positivo, que presupone la autoridad y que tiene que operar solamente partiendo de esos presupuestos, y de que parece ser un terreno muy seguro, por lo tanto, eso no borra el hecho de que reaparezca la pregunta por la racionalidad de una determinación jurídica, ¿no? De una ley, ¿no? Entonces, no va a ser extraño que a pesar de que lo válido, la ley puesta, sigue necesitando como un fundamento, ¿no? Y ese fundamento no es otra cosa que el en sí del derecho. Creo que esto es relevante porque un poco la tensión se mantiene, ¿no? En el sentido de que hay dos caras del derecho, ¿no? Su en sí y la forma en la que ha sido puesto. Un poco lo que veíamos en los parágrafos 209 y 210 es como el hecho de que el en sí del derecho requiere siempre pasar a la existencia a partir de ser puesto. Y por tanto el ser puesto parece tener como un carácter necesario, digamos, soluciona lo que le falta al en sí del derecho al darle una forma existente concreta. Por lo tanto, tiene un carácter puramente positivo. Esto se remarca de manera más clara aquí cuando dice, bueno, solamente lo que el derecho es, en tanto que puesto, es lo vinculante. Pareciera que eso borra o ha dejado atrás al en sí del derecho, ¿no? Pero eso solamente ocurre si ya nos colocamos desde el punto de vista de la ciencia positiva del derecho, ¿no? Donde ya el derecho pareciera, el del derecho en sí, como ser en sí,
pareciera haber quedado atrás, pero dice Hegel, no nos extrañemos porque esa pregunta reaparezca, ¿no?, sobre la racionalidad de la ley, y esto es así porque sigue siendo su fundamento, ¿no? No es borrado por completo, ¿no? Entonces, creo que este parágrafo es un poco lo que problematiza la tensión entre estos dos lados del derecho, esta colisión que puede surgir, y un poco lo que nos dice es que no esperemos que haya a pesar de que sea consistente un código de derecho de leyes, un código de leyes, no esperemos que se borre la colisión de distintos órdenes, ¿no?, entre particulares, pero también, y la más relevante me parece, es entre el en sí del derecho y la forma en la que ha sido puesta, ¿no? Aquí me gustaría retomar algo que dicen, que recogen algunos de sus estudiantes, porque nos van a dar algunos elementos adicionales a lo que hemos visto en la filosofía del derecho, ¿no? Dice, en otro lado se escribe respecto a este tema, que el derecho, en tanto que es puesto, establecido, es algo promulgado, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto, la ley positiva, como hemos estado viendo en estos parágrafos, es algo sabido y solo debe ser considerada derecho en cuanto ha sido puesta. ¿Por qué? Porque es sabida, ¿no? Un poco aquí estaría el argumento de por qué solamente es vinculante el derecho en tanto que puesto como ley. ¿Por qué? Porque es la que es sabida, ¿no? La otra, por supuesto, es el fundamento, el derecho en sí es el fundamento, pero justamente allí podemos entrar también en un problema de interpretación de cuál es la racionalidad que está en juego allí, ¿no? Pero, continúa estas notas, como el devenir ley y el contenido pueden ser diversos, pueden ser distintos, también puede haber errores, es decir, que la ley haya sido mal puesta, que no alcance, digamos, a expresar el en sí del derecho, y por lo tanto también choques, ¿no?, o colisiones, ¿no? Y un poco recupera esta idea de que la jurisprudencia o la ciencia del derecho siempre tiene que tener como fuente a las leyes, ¿no?, en tanto que son positivas, existentes, ¿no? Y un poco, dice la ciencia, esta ciencia positiva opera solamente como entendimiento, ¿no? Eso es interesante porque un poco marca el lugar, tal como lo piensa Hegel, de este tipo de derecho, ciencia del derecho positivo, ¿no? En estas notas del semestre de invierno 22-23 dice algo adicional que no está en la filosofía del derecho de imprenta y que vale la pena recordar porque problematiza cuál sería un posible error de establecimiento, de poner una ley, ¿no? Porque un poco era lo que decía, hay una colisión y puede ser debido a que no se corresponde el en sí del derecho y la forma en la que el contenido que ha sido puesto. Pero también dice puede haber errores en cuanto tal. ¿A qué se refiere con esos errores? Y un poco lo dice acá lo que puede estar pensando en relación a ese aspecto del choque, ¿no? Dice, está escrito lo siguiente: el material de las leyes se multiplica por la diversidad de la sociedad civil y la confianza y el amor también se convierten en material, pero de tal manera que el lado de la moralidad y el lado de la eticidad se separan de él. Es decir, la moralidad y la eticidad, expresadas por ejemplo en la confianza, en el afecto, en el amor, también regulan las acciones, pero se separan de la forma en la que opera el derecho puesto como ley. Y por eso ahí puede haber como un problema cuando contenidos que operan en el horizonte de la moralidad o de otros momentos de la vida ética quieren regularse de manera jurídico-positiva, ¿no? Dice este texto que qué contenido es capaz de convertirse en ley en un Estado es una cuestión importante. Si hablamos de leyes, también podríamos entender por ellas las leyes de la eticidad. Por ejemplo, un hombre debe amar a su esposa, etc., ¿no? Pero tales disposiciones, dice, no son capaces de convertirse en contenido de una ley positiva, ya que la materia de la ley solo puede ser aquello que es capaz de adaptarse a ella, es decir, que tenga carácter universal, ¿no? Hay, por supuesto, pueblos en los que los mandatos éticos o de eticidad son también contenidos de leyes positivas,
como en la legislación mosaica, pero las leyes de la eticidad no son capaces de devenir en leyes positivas, por esto que decíamos, ¿no? Acá hay una disputa de Hegel, ¿no? Un poco a lo que apuesta es que aquello que opera, aquellas acciones, aquellos vínculos que tienen su terreno en la moralidad o, por ejemplo, en la eticidad, en la vida ética, que es distinta a esta de la sociedad civil, sería problemático hacerlo porque sería como sacarla de su propio terreno, ¿no? Y si el contenido de una ley positiva solo puede ser aquello que se refiere a acciones que son esencialmente externas y no de naturaleza interna al sujeto, ¿no? Y si las leyes de la eticidad éticas se les da forma de leyes positivas y las autoridades como tales desean mantener tales leyes éticas, entonces existe, dice, un Estado completamente no libre. ¿Por qué? Porque justamente el carácter de la ley, como dice acá, cuyo carácter es de naturaleza externa, aparece como una obligación, ¿no? Y si uno le da la forma de ley a aquello que no está regido de manera externa, sino interna, está suprimiéndole, dice Hegel acá, su carácter libre, ¿no? La ley, lo que dice el derecho, solo puede referirse a algo externo, pues la ley es algo opuesto, ¿no? Por tanto, algo externo frente a mí y que me es aplicado por los otros, ¿no? Lo que me llega de este modo es una violencia externa. Debo obedecer una disposición precisa, inteligible, abstracta, una regla. Tengo que obedecerla. Es externa a mí y lo que reclama de mí solo puede ser un lado externo a mí. El tribunal solo puede ejercer ese poder, solo el tribunal puede ejercer ese poder sobre mí. Si se quiere ir más allá, es decir, traspasar el ámbito de lo externo y reglar también lo interno, dice, significaría un estado de servidumbre, ¿no? Termina diciendo, en las legislaciones antiguas se encuentran a menudo preceptos morales, pero como leyes positivas, pero no se trataría más que de leyes tiránicas, ¿no? O propias de un orden tiránico. ¿Por qué me pareció relevante recuperar esto? Porque es una forma muy específica en la que chocan el incide el derecho y el derecho puesto como ley, ¿no? Porque si bien es cierto que es un paso muy importante, no hay que olvidar que este tipo de leyes están intentando regular un tipo de acciones que surgen propiamente en el ámbito de la sociedad civil, del sistema de necesidades, ¿no? En tanto que el sistema de necesidades no está regido, por ejemplo, por el amor, sino por las necesidades, por el trabajo, regula ese tipo de órdenes. Entonces está, dice Hegel aquí, reglando, marcando los límites de las acciones externas, ¿no? En el campo de la vida ética regiría otra cosa, ¿no? Y entonces intentar traspasar de un ámbito al otro, del ámbito de lo mecánico, de las relaciones de interdependencia de la sociedad civil, para pasar, por ejemplo, a la familia, sería un cambio de ordenamiento, ¿no? Que borraría lo propio de la vida ética, ¿no? No quiere decir que no haya leyes éticas o mandatos éticos, pero no tiene la forma de ley positiva, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un tipo de colisión, de disputa. Seguramente hoy podemos seguir discutiendo sobre en qué medida, por ejemplo, una ley positiva regula, y a veces parece necesario que regule, por ejemplo, relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa disputa ni siquiera ha sido resuelta, no basta incluso con esta separación entre moralidad y eticidad, tal vez, o más bien, es claro que en la vida de los pueblos aparece esa disputa, ¿no? Si se tiene que regular hasta dónde sí, hasta dónde no. Ese tipo de colisiones es en las que está pensando Hegel en este parágrafo cuando dice, bueno, es imposible que no aparezcan, pero lo que vale es lo que ha sido puesto, pero no es la última palabra. No nos sorprendamos si aparece esa pregunta aparentemente extraña de ¿es racional esa ley? Creo que con eso podríamos cerrar este parágrafo, que un poco si lo quisiéramos resumir, diríamos, es una forma muy específica de pensar el hecho de que la ley tiene que ser sabida. Un poco, ese es como una marca, un parámetro que tenemos que tener siempre presente a la hora de problematizar, de dar cuenta
de cómo opera la ley en tanto que expresión positiva existente del derecho. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities. Community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.